GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Una actitud diferente. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida, y somos nosotros quienes elegimos esos colores. No te entristezcas con la actitud de algunas personas. No pierdas tu serenidad. La rabia hace mal a la salud. El rencor daña el hígado. Y la cólera envenena el corazón. Hay momentos en que te llegan los problemas y no podés evitarlos, pero están allí por una razón. Solo cuando los hemos superado, podemos comprender por qué estaban allí. Estación de los sueños.
Síguenos en Twitter, @GDS_radio. Bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. Una semana más junto a todos ustedes a través de GDS, la radio que nos une. Quien les habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida a Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos. Pasó bastante rápido esta semana, ¿eh? ¿Habrá sido por la lluvia? ¿Habrá sido por este diluvio que hubo? 4 días casi consecutivos de lluvia intensa, pero por suerte hoy ya cambió. Y parece que viene el calor nuevamente, ¿eh? Puede ser. Bueno, yo no te digo nada para no sacarte la ilusión, ¿no? Pero sí, tiene que venir el calor porque estamos en verano, así que, pero está ahí, así que hay que aprovechar cada momento, cada instante, porque es así, y mucha agua, y nos mostraban los oyentes fotos de Neuquén, fotos de Entre Ríos, tanto en el norte como en el sur, en diferentes lugares, hacía calor, pero mucho calor, 40 grados, disfrutando también de las playas, otros de los lagos. Nos mostraban en Córdoba también, pero fue la costa atlántica, en la cual, bueno, fueron hoy Carlos Matos, que le mandamos un saludo a él y a Natalia, su esposa, que siempre están escuchando, había puesto que el carnaval, en este caso, por lo menos acá, ¿no? Fue Dios el que se divirtió con el carnaval, ¿no? Porque fue al revés, el agua no dejaba de caer del cielo. Hoy vamos a tener un programa, siempre es un programa interesante porque la idea es movernos un poquito de esa atonía, de escuchar noticias, de fanatizarnos por algún artista y de hacer mover un poco la neurona. Y si te digo, Roberto, mirá este título así directo. ¿Podemos nosotros hacer nuestra propia vacuna? Hay gente, te cuento, que está fabricando en sus casas la vacuna. No me digas, ¿tan fácil es? Sí, pero ahí dejamos abierto el pero. Hay que tener una pequeña inversión, ¿no? Por lo menos $1,000 para arrancar, pero estamos hablando de una vacuna, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, que no es tanto tampoco, para algunos sí es mucho, pero a lo que es una vacuna. Pero, puntos suspensivos, escuchen el programa, porque algo hay, si sería tan fácil, pero es fácil, pero hay algo más. Vamos a conocer algo que es muy interesante desde el punto de vista del ser humano, y si es posible la vida eterna. Pero hoy lo vamos a plantear desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia en misterios. Pero comenzamos justamente hablando, ¿no? De la vida eterna, de la palabra eternidad, y esto es muy científico, Roberto, porque modelan la eternidad en un laboratorio bajo la montaña. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, en un laboratorio, viajamos a Suiza, están desarrollando materiales para contener residuos nucleares y de dióxido de carbono durante 1.000.000 de años. Bárbara Lochtbach sabe que no vivirá para ver el resultado final de su investigación, que debería ser eficiente aproximadamente entre los 100.000 y 1.000.000 de años. Vamos a algo más básico, que esto lo hemos estudiado, pero vale la pena recordarlo, es que una botella, por ejemplo, de plástico, tarda de 100 a 1000 años en degradarse. Es muchísimo en términos ecológicos, pero está muy lejos de esto que nosotros llamamos, y los científicos,
eternidad. Tampoco será, por ejemplo, una lata, ¿no?, de refresco, el monolito que pudieran encontrar civilizaciones del futuro cuando nosotros ya no estemos. Una lata tarda aproximadamente 30 años en degradarse. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. El hierro de un puente puede durar entre 200 y 500 años. Pero acá viene la pregunta, Roberto. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que una urna que no se degrade nunca y que sirva para contener en la tierra los desechos más peligrosos que los humanos hemos generado? Bárbara trabaja en el laboratorio subterráneo Concreto y Asfalto. ¿En dónde? En Suiza. Y su objetivo es dar con el material indestructible para una jaula eterna, considerando que 1 millón de años se aproxima a la eternidad, de la que no se pueden escapar los residuos más peligrosos generados por el ser humano, los residuos nucleares y el dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera. El laboratorio de roca subterráneo está situado en medio de una capa de arcilla opalina a 300 metros de en el monte Terry, cerca de Saint-Ursanne, y existen 2 tipos de cementerios nucleares: los temporales, ubicados en almacenes e instalaciones, y los que se conocen como repositorios geológicos profundos, que están bajo tierra en zonas alejadas de posibles terremotos, y en galerías selladas. Los científicos saben que ningún material es absolutamente inalterable, así que para construir una jaula eterna hay que seleccionar una formación rocosa que sea geológicamente lo más estable y densa posible, y lo más importante, que dure miles de años. La arcilla Opalinus, formada hace 180 millones de años, se extiende en Suiza entre Oilten y Schaffhausen a 600 metros de profundidad y ha demostrado ser una roca huésped bastante adecuada. Tiene una baja conductividad de agua y excelentes propiedades aislantes. A partir de ahí, Bárbara y el equipo de científicos han puesto en marcha distintos experimentos con distinta durabilidad en el tiempo para observar cómo reaccionan las estructuras cristalinas y los minerales de arcilla, Opalinus clay, a los distintos materiales realizados a base de cemento que proponen como base de este contenedor imperecedero. Pero, ¿cómo va a afectar el pH y los isótopos radiactivos? Los científicos comparan distintos tipos de cemento con distintos valores de pH mediante un modelo termodinámico y un análisis de difracción de rayos X. Es la primera vez que se dispone de resultados a largo plazo que permiten diferenciar cómo el pH afecta las distintas propuestas de cemento. Evalúan si ha de ser o no hermético, teniendo en cuenta que un depósito geológico profundo puede producirse gases, por ejemplo, por la corrosión de los contenedores de acero encerrados, con lo que se forma hidróxido de hierro y se libera hidrógeno. También investigan qué tipo de cemento absorbe mejor los isótopos de compuestos radiactivos como el selenio. Una barrera protectora de hormigón retrasa la liberación de radiactividad a la biosfera, ya que los minerales de cemento aglutinan las sustancias radiactivas e impiden su propagación. Y así están en marcha los ensayos que aún tienen que resolver los mejores materiales para este almacén indestructible. Bueno, ahora vamos a compartir en el banner de la radio y también aquellos que nos escuchan por fuera en gdsradio.com, vayan a donde dice
noticias interesantes, eso te lleva a GDS Noticias, y ahí está esta nota que es por demás interesante para que vean también este túnel. Es decir, ahí se va a guardar todo, pero ojo en un futuro, ¿no? Para mí esta ubicación no debería saberse, ¿no? Porque es muy peligroso todo lo que se va a guardar ahí. Y sí, todo lo que sea nuclear y todo tipo así de contaminantes es sumamente peligroso, Y hablando de peligros, en esta semana Bill Gates presentó su libro, ¿no? Un libro justamente que se titula Soluciones al cambio climático, y dice: Bill Gates tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? Bueno, ¿de quién hablamos? Bueno, ya lo conocemos mucho porque lo han nombrado también en el tema del COVID, ahí le aparece por muchos lados, y también lo tenemos como el creador, ¿no? El fundador de Microsoft. Gracias a él podemos hoy GDS salir al aire, vos usar las computadoras, todos los que usamos este sistema en gran parte de América Latina y en algunos lugares del mundo. Actualmente la tercera persona más rica también es del mundo, después de el Tesla, ¿no? Elon Musk, y el director de Amazon, ¿no? Están ahí, compiten, ¿no? Por quiénes son los más ricos del mundo. Bueno, publicó este libro y Bill Gates anima a una lucha de todos. Dice: incluye en el libro formas en las que todos podemos contribuir, ya sea por ejemplo un líder político, un emprendedor, un inventor, un votante o una persona que quiere saber cómo puede ayudar. ¿Cómo comenzó esto? La misma empresa, Microsoft, empezó a invertir dinero en empresas generadoras de energía limpia. Su organización, que comenzó con un fondo de riesgo para invertir en empresas prometedoras de energía limpia, se ha expandido exponencialmente. Invertiremos en grandes pensadores y en tecnologías y negocios de vanguardia, además de abogar por políticas del sector público y privado que aceleren la transición a la energía limpia. Durante las próximas semanas y meses convertiremos las ideas de mi libro en acción y trataremos de convertir este plan en realidad, explica Bill Gates. Y justamente él cuenta que a principios de la década de 2000, cuando nuestra fundación acababa de nacer, comencé a viajar por países de bajos ingresos en África, el sur de Asia, para poder aprender más sobre la mortalidad infantil, el VIH y otros grandes problemas en los que estábamos trabajando. Pero mi mente no siempre estuvo en las enfermedades. Volé a las principales ciudades, miré por la ventana del avión y pensé: ¿por qué está tan oscuro allí afuera? ¿Dónde están todas las luces que vería si fuera, por ejemplo, Nueva York, París o Beijing? Me enteré de que alrededor de 1.000 millones de personas no tenían acceso a la electricidad y que la mitad de ellos vivía en África subsahariana. El panorama ha mejorado un poco desde entonces. Hoy aproximadamente 860 millones de personas no tienen electricidad. Entonces empecé a pensar en cómo el mundo podría hacer que la energía fuera asequible para los más pobres. No tenía sentido que nuestra fundación se hiciera cargo de este gran problema, pero comencé a darles vueltas a ideas con algunos amigos inventores. A finales del año 2006 me reuní con dos ex colegas de Microsoft que estaban iniciando organizaciones sin fines de lucro centradas en la energía y el clima. Trajeron consigo a dos científicos del clima que estaban bien versados en los temas, y los cuatro me mostraron los datos que conectan
las emisiones de gases de efecto invernadero con el cambio climático. Sabía que los gases de efecto invernadero estaban haciendo que la temperatura subiera, pero había asumido que había variaciones cíclicas u otros factores que naturalmente evitarían un verdadero desastre climático. Y era difícil aceptar que mientras los humanos siguieran emitiendo cualquier cantidad de gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirían subiendo. Entonces pensé que el mundo necesita proporcionar más energía para que los más pobres puedan prosperar. Pero tenemos que proporcionar esa energía sin liberar más gases de efecto invernadero. Ahora, el problema parecía aún más difícil. No era suficiente llevar energía barata y confiable a los pobres. También tenía que ser limpia. En unos años me convencí de 3 cosas. Para evitar un desastre climático, tenemos que llegar a 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos implementar las herramientas que ya tenemos, como la energía solar y la eólica, de forma más rápida e inteligente. Y necesitamos crear y desplegar tecnologías innovadoras para que puedan llevarnos al resto del camino. El objetivo de emisiones 0 ha de ser firme como una roca. Establecer una meta que solo implique reducir emisiones, pero no eliminarlas, no cambiará nada. El único objetivo sensato es 0 emisiones. Una llamada a los científicos, a los gobiernos y las personas. El libro de Bill Gates pone en papel lo obvio, la tarea indispensable de los gobiernos de reforzar y reformar el mundo hacia un futuro limpio. También la necesidad de la ciencia desde todas las disciplinas, física, química, biológica, ingeniería, ciencias políticas, economía, finanzas y más. Gates ya ha dado su apoyo a varios proyectos pioneros, entre ellos el proyecto de investigadores de la Universidad de Harvard, que quieren crear una auténtica sombrilla química que disminuya el efecto invernadero. La idea es esparcir gases o partículas en la atmósfera que formen ese filtro que refleje parte del calor del sol. Consiste en lanzar un globo aerostático a la estratosfera, liberar distintos gases y partículas y analizar durante 24 horas sus efectos. Ejemplo, si puede permitirse instalar un termostato inteligente para reducir el consumo de energía cuando no está en casa, hágalo por todos los medios. Reducirá su factura y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando elige un automóvil eléctrico o una hamburguesa vegetal, está diciendo, sí, si hay un mercado que ofrece productos responsables con el clima, los compraré. Si suficientes personas envían la misma señal, las empresas responderán con bastante rapidez. Según mi experiencia, dedicarán más dinero y tiempo a fabricar productos de bajas emisiones, lo que reducirá los precios de esos productos que se fabricarán en grandes cantidades. Hará que los inversores tengan más confianza en la financiación de nuevas empresas que están logrando avances que nos ayudarán a llegar al objetivo de emisiones 0. Es un gran desafío, gran desafío para el futuro, y justamente todo tiene un hilo conductor y hacia allá van, ¿no? El tema de esto de cada uno, ¿no? Hacer y juntar esas fuerzas para poder lograr, ¿no? Porque es cierto, si de pronto los países más poderosos no hacen lo que tienen que hacer y derrochan energía, vemos luces por todos lados, el efecto invernadero, los gases,
y bueno, y seguir contaminando, no sirve de mucho, ¿no? Que algunos sí y otros no, y mayormente los que siguen contaminando, ¿quiénes son? China, Estados Unidos, y de ahí contamos las grandes potencias. Y sí. Creo que una vez comentamos lo inteligentes que eran en la década del 60. Aquí en Argentina, sobre todo en la capital federal, había unos colectivos que le llamaban troles, que eran eléctricos y con 0 emisiones de gases, justamente de esto del gas invernadero, ¿sí? Después, claro, lo sacaron porque no eran tan rápidos, y bueno, y ahora estamos con un problema bastante particular, ¿no? Yo creo que los motores gasoleros no se tienen que fabricar más. Hay una cuestión que yo estaba viendo, una rueda, nada más que una rueda eléctrica para cambiarle a la bici. Ahí te venden una rueda y no puede ser que la rueda valga 160.000 pesos. Ahí te das cuenta que no quieren que eso prospere, ¿no? Ya está, existe, pero ¿cómo va a valer una rueda sola? Es una llanta de bicicleta, a eso me refiero con una rueda. Una llanta, ¿cómo va a valer más ese valor, no? O lo que valen las bicis eléctricas, ¿quién va a comprar una bici eléctrica? Nadie. No, por supuesto, aparte las bicicletas justamente están para hacer gimnasia, para que uno se sienta bien, pedaleando. Acá lo que tienen que hacer son autos eléctricos que den a un plazo a pagar de 5 o 10 años, que uno puede entregar el auto que tiene y bueno, con una cuota poder comprarlo. Eso sería lo más lógico, ¿no? Claro, hacer más accesible lo que hace bien, ¿no? Lo que hace bien. Bueno, tema para seguir hablando, para seguir hablando en otros programas. Hay mucha gente que está ahí escuchando. Se viene el cuento en el próximo bloque, la música romántica. Quédate, estás en la Estación de los Sueños. Síguenos en Twitter, @GDS_radio. Amarte me cuesta la vida. Y que si aunque siempre te pienso tú olvidas. Y que si esperando me quedo sin días. Si probarte es un acto suicida. Y que si mi karma es tu boca prohibida. Y que si hasta el alma por ti vendería. Y que si mi cielo se llena de espinas, si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que ya no puedo cambiar lo que siento, yo no puedo elegir. Porque te amo. Yo te amo. Hacia mí dura un día. Y que si ese amor en verdad me asesina. Y que si el tocarte al infierno me envía. Si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. Y que si es veneno lo que hay en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que ya no puedo cambiar lo que siento, yo no puedo elegir.
Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37. GDS, la radio que nos une. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Y seguimos en la estación de los sueños, 21 años, camino a los 22 años, compartiendo buenas noticias. Bueno, le mandamos un saludo para Blanquis. ¿Cómo estás, Blanquis? Bienvenida, gracias por acompañarnos. También Esther, Esther ahí que está prendidísima a la radio, gracias, Esther. Bueno, a ver qué les parece el cuento, ya llega el cuento, Blanquis, Esther y todas que están ahí del otro lado. Diva, ¿cómo estás, Diva? Buenas noches para ti también, gracias por acompañarnos. Bueno, para Victoria y Milagros que nos escuchan en diferido, así que para el momento que estén escuchando, como también nuestro querido amigo Carlos y su esposa Natalia. Bueno, buenas noches también para todos. Se viene el cuento, se viene el cuento. ¿Cómo está Cintia? Buenas noches, Roberto, Guille, saludos y cariños desde Tucumán. Le mandamos un saludo también para Lucía, acá que está con nosotros, acompañándonos. Y llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. ¿Dónde está? En España, esquina Avellaneda. Pescadería Atlántida presenta el cuento. Hoy presentamos Un lugar en el bosque. Esta historia nos cuenta de un famoso sacerdote llamado Josué. Josué era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto y tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo. Todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo que no habían podido conseguir, iban a ver al sacerdote. Josué se reunía con ellos una vez por año, en un día especial que él elegía, y los llevaba todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque. Y una vez allí, cuenta la leyenda que Josué armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa, y entonaba después una oración en voz muy baja, como si fuera para sí mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto esas palabras que Josué decía. Se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, quería tanto a esa reunión de gente en ese lugar del bosque, que no podía resistir el pedido de Josué y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el sacerdote murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que Josué decía cuando iban todos juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque, sabían cómo armar el fuego.
Y una vez por año, siguiendo la tradición que Josué había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo sacerdote, y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción, o recitaban un salmo, o solo se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar, alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos a todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles son las palabras. Ni siquiera sabemos cómo encender el fuego a la manera en que Josué lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia. Sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que hasta que alguien la cuente y que alguien la escuche, para que Él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Hasta la próxima, amigos. De los sueños. Por tu esencia, tu presencia, por tu fe, por tus ganas permanentes de creer, por enseñar y comprender. Te admiro, mujer, porque das abrigo, porque soy testigo de tu fortaleza, tu naturaleza para darlo todo, el corazón sin vacilar, sin condición. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas sabe vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas
brindes por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Te veo, mujer, y te encuentro más hermosa, más que ayer, porque vas bebiendo el aire, luminosa por las calles, como si fueras diciendo: aquí estoy, esta soy, sin medir yo me doy, esperando que aparezca el buen amor. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas sabe vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo. Para par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás de pie. Mujer que no te rindes, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante. Te lames las heridas y empezar todo de nuevo, de par en par las puertas por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel. Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida tú estás. Estamos escuchando al Paz Martínez, que hacía mucho que no lo escuchamos en la estación de los sueños. Y se viene mucho más, mucho más. Estás en vivo en la estación de los sueños, ya vamos a mandar más saludos. Pero tenemos tanta información. Y prepárate porque vamos a viajar hacia ese lugar. Y la pregunta que nos hacemos acá también en el estudio es: ¿pero cómo es tan fácil hacer las vacunas? ¿Cómo puede ser? Bueno, en esta semana salió una información que nos llegó desde Alemania, que un pequeño laboratorio estaba haciendo una vacuna. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un laboratorio alemán independiente, dirigido por un médico de 74 años, había creado su propia vacuna contra el coronavirus? Bueno, esto es algo raro, es como David contra Goliat, que tenían algunas de las declaraciones del propio investigador, que decía: si resulta que mi proceso funciona, entonces las patentes de los demás no son válidas, decía este médico de 74 años, porque entonces cualquiera podría hacer una vacuna. Bueno, es una buena historia que hoy te traemos en la Estación de los Sueños, que no la escuchaste en ningún lado, pero la verdad que no encaja bien con la realidad, porque lo cierto es que hoy por hoy, con medios muy básicos y un conocimiento técnico no demasiado avanzado, cualquiera puede producir su propia vacuna. Esto lo descubrió un usuario que se preguntó: ¿cómo de difícil sería hacer una vacuna para uno mismo?
Bueno, todos los caminos llevaron a RADVAC, un proyecto colaborativo, abierto, para el desarrollo rápido de vacunas, que entre sus más de 100 científicos e investigadores cuenta con firmas tan potentes como las de un famoso profesor de genética de Harvard. El tema es que hay un ejemplo en sí, que quizás sea el mejor para entender el potencial y las limitaciones de este tipo de vacunas. Y acá viene la pregunta, Roberto. ¿Cómo es fabricar una vacuna o fabricarse, ¿no? Porque esto es algo casi casero contra el coronavirus? Sorprendentemente sencillo y al alcance de casi cualquier laboratorio amateur. La vacuna de RADVAC funciona, como la de Vector, de la que hablamos hace unos días, a partir de péptidos sintéticos, es decir, unos pequeños trozos de las proteínas del virus para intentar generar inmunidad. Hoy por hoy, como señalaba el propio George Watford, existen numerosas empresas que se dedican a sintetizar péptidos bajo demanda y que con muy pocas restricciones te envían viales en perfectas condiciones a casa. Esto es interesante porque era lo que buscaban los impulsores del proyecto. Desde el principio de RADVAC creían que las infraestructuras sanitarias, comerciales y regulatorias existentes no habían logrado proporcionar una vacuna para proteger a la humanidad, especialmente a los más vulnerables contra la pandemia. Por ello, en la mejor tradición de la ciencia ciudadana, se propusieron crear una vacuna contra el SARS-CoV-2 de código abierto, que fuera fácil de hacer con materiales fácilmente disponibles. Y vos te preguntarás qué es lo que sucedió. Décadas de literatura científica, modelos probados para desarrollar, producir, autoadministrar vacunas intranasales. Bueno, hay un montón, uno puede encontrar un montón de material que está en la web. Pero acá está el documento, ¿no? Y las experiencias de los que están también. Bueno, se pusieron manos a la obra y prepararon su propia vacuna. Sobre todo porque, al margen de lo que contaba Roberto, los péptidos, todos los excipientes y materiales necesarios para la preparación del aspirable se podían encontrar en Amazon sin problema. Como describe un artículo que encontramos por ahí, aunque no son triviales, las técnicas necesarias para poner en marcha el proceso son asequibles para alguien familiarizado con un laboratorio. Basta con hacer disoluciones preparados, los péptidos los mezclan usando una placa de agitación. Bueno, hasta ahí va todo bien, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no estamos haciendo vacunas, Roberto? El problema, lamentablemente, es todo lo demás. Y es que hasta este punto solo hemos recorrido la parte sencilla del proceso. Se suele poner en valor que Moderna tardó solo 2 días en desarrollar su vacuna. Pero esto es sorprendente solo en la medida en que es una tecnología nueva. Los investigadores de Oxford, Gamaleya, CanSino o Vector tardaron mucho menos en saber cómo iba a ser su vacuna. Hacer vacunas es fácil, lo difícil es que funcione. El ejemplo paradigmático es la vacuna de Oxford. Los investigadores de la Universidad Inglesa llevaban más de una década desarrollando la tecnología que les permitiera crear rápidamente una vacuna. Y precisamente por eso todo el mundo sabía que era una apuesta bastante segura. Sin embargo, lo que no tenían era la capacidad para acometer ensayos clínicos a nivel internacional que aseguraran la efectividad y seguridad de su candidata. Tampoco
contaban con las estructuras logísticas y productivas para producir millones de dosis. Por eso se alió con AstraZeneca y por eso podemos considerar Radvac como una vacuna artesanal, pues la pandemia es una amenaza global. Pero si nos fijamos en el documento de Radvac, veremos que, según ellos, más de 100 personas se han inoculado con la vacuna y la falta de datos sobre cómo les ha ido, los efectos secundarios, la inmunidad generada. Es cierto que han escogido la vía más segura para producir una vacuna y que la posibilidad de que se generen problemas, comparándola con cualquier otra vacuna, es muy baja. Diariamente aspiramos un innumerable número de péptidos sin que eso nos genere problemas de salud. Sin embargo, como bien sabemos, eso no quiere decir nada. Los protocolos, los procedimientos existen porque la historia está pavimentada de proyectos biointencionados que acabaron muy mal. Y por lo que sabemos hasta ahora, estas vacunas DIG, como se llaman, son proyectos que funcionan en teoría, pero que no sabemos si funcionan en la práctica. No hay datos que lo avalen, es decir, comparten con biohacking la misma incapacidad de pagar con resultados los cheques que extienden con su entusiasmo. Es una mera prueba de laboratorio que es muy difícil de llevarla a la práctica y muy peligrosa también a la vez. Así es, hasta ahora no se ve que este virus se debilite como pasó con la gripe española. Más allá de que la gripe española mató 20 millones de personas y este virus recién va por los 2 millones y pico, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza que de aquí a fin de año el virus se debilite y bueno, la vacuna va a estar, por supuesto, pero bueno, ya no va a ser tan grave esta pandemia, ¿sí? Algo positivo que sucedió, ¿no?, en estas últimas 2 semanas, no hace mucho, es que a nivel mundial hay una gran cantidad de personas que no se sabía si se iban a vacunar o no, tenían dudas, y ahora sí se van a vacunar. Entonces eso lo que va a lograr es inmunizar a una mayor cantidad de personas, pero todo esto lleva tiempo, ¿no? Todo esto lleva tiempo porque, claro, cuando sacamos la cantidad de personas que somos a nivel mundial hoy en día, y esto lleva un tiempo de miles y miles de dosis, ¿no? Más que muchas vacunas necesitan esta doble dosis, la gran mayoría de ellas. Así que, bueno, vamos en camino a esto, pero sí, esta era una nota de color, ¿no?, en la cual esto existe, que es lo que te hemos contado, pero claro, es más teoría que práctica. Y hablando de la vida, de la muerte, vamos a analizar, y con el título de la vida eterna, ¿se puede vivir? ¿Es posible la vida eterna? ¿No morir nunca? Una de las definiciones más aceptadas de vida es la que desarrolló el biólogo chileno Humberto Maturana. Un organismo vivo es aquel que está constantemente intercambiando energía y materia con el medio para conservar su estructura interna. Todo ser vivo pretende seguir siendo esa estructura, esa forma que lo identifica como organismo. Perseverar en ser uno mismo, eso es estar vivo. Varios siglos antes, el filósofo holandés Baruch Spinoza nos adelantaba la idea con su teoría del conatus. Todos los seres vivos estamos definidos por un conatus, por una voluntad de vivir, de seguir siendo a toda costa. Tengas en cuenta que no se pretende ser otro, no hay intenciones de ser otra cosa diferente. Esto lo pensaba Miguel de Unamuno, que insistió mucho en ello. La vida es ultraconservadora. Yo quiero seguir siendo eternamente yo, pero
¿podríamos conseguirlo? Desgraciadamente, el ser humano pronto comprendió que moría, que su vida era corta y efímera. Tengamos en cuenta que la esperanza de vida hasta hace muy poco rondaba los 30 años, con una mortalidad infantil que se aproximaba al 50%. Vivir acompañados por la muerte era lo normal. A las madres se les moría la mitad de su numerosa prole, si no morían ellas mismas en algunos de sus partos. Y cualquier herida infectada o las numerosas epidemias que asolaban periódicamente a las poblaciones eran garantías de una muerte casi segura. Por eso, todas las religiones que han existido se sustentan sobre este hecho. Con un instinto de supervivencia tan marcado, cuando nuestro córtex cerebral fue capaz de imaginar y razonar, pronto empezó a no aceptar tan fatal destino. Se inventa el otro mundo, un lugar en donde nuestra vida continúa eternamente. Esta invención alcanzará su paroxismo en la civilización egipcia, una cultura fundamentada en la preparación para la vida de ultratumba. Sus grandes obras arquitectónicas son egregias tumbas, donde todo está concienzudamente diseñado para garantizar el paso al reino de Osiris. Cuando nuestro córtex cerebral fue capaz de imaginar y razonar, pronto empezó a no aceptar tan fatal destino. Se inventa el otro mundo, un lugar en donde nuestra vida continúa eternamente. El cristianismo siguió en la línea. Para Agustín de Hipona, la vida terrenal es solo un valle de lágrimas cuya única importancia es ser un breve tránsito para la vida celestial. Y tenía mucha razón, si pensamos que vamos a vivir para siempre. El lapso de unas pocas décadas que pasamos en este ingrato mundo no es nada, es infinitamente menos que una gota en el inmenso océano de la eternidad. Por eso, se vivía mirando al cielo y despreciando la tierra. Ahí aparece la memoria de papel. Los griegos preclásicos descubrieron otra forma de inmortalidad, algo más segura, la búsqueda de la gloria. La pélida Aquiles sabe que morirá joven, pero aún así va a luchar a Troya para que los rapsodas canten sus hazañas. Elige una vida corta pero gloriosa en vez de una larga pero mediocre. Y lo consiguió. Los profesores de clásicas siguen leyendo sus hazañas en los textos de Homero 28 siglos después de que supuestamente ocurrieran. Aquiles alargó su vida casi 3 milenios, pero esta memoria de papel que diría Unamuno tampoco parece suficiente. En primer lugar, porque de ti solo queda el recuerdo. Aunque te recuerden miles de años, tú no sigues vivo, sino tan solo una sombra idealizada de lo que fuiste. Y en segundo, porque tu eternidad no estará totalmente garantizada. Tu recuerdo estará sujeto al capricho de los recordadores oficiales. Si una generación de historiadores decide que no merece la pena hablar de ti o se pierden los textos en los que aparecen, hasta tu recuerdo habrá fallecido. ¿Cuántos héroes habrán desaparecido para siempre en la quema de la gran biblioteca de Alejandría o en los saqueos de la de Pérgamo? Entonces llegó la ciencia y tomó cartas en el asunto. Queremos vivir más tiempo, pero de verdad, siendo siempre
lo que hemos sido hasta ahora. Mediante mejoras en la higiene, la alimentación y la medicina, se consiguió alargar la esperanza de vida en Occidente hasta superar los 80 años. Esto no quiere decir que vivamos más años que un hombre del medioevo, sino que tenemos muchas menos probabilidades de morir antes de tiempo. Ahora quizás ya vivimos el promedio de años que nuestra especie da de sí en condiciones óptimas, pero seguimos insatisfechos. Queremos la vida eterna. ¿No sería posible alargar aún más nuestra vida? ¿Alargarla más allá de lo que la naturaleza nos concede? En teoría, no hay nada que lo impida, y hay varias líneas de estudio sumamente interesantes. ¿Alguien ha visto alguna vez un pez con arrugas? Hay muchos seres vivos que no envejecen. Nacen, crecen, llegan a su estudio adulto y permanecen en él sin sufrir los achaques de la senectud, hasta que mueren por una u otra causa. ¿Por qué entonces los seres humanos pasamos por una larga y lamentable vejez? Entre alrededor de 20.000, algunas estimaciones hablan de 30.000 genes de nuestra especie, existen los llamados genes letales, aquellos que matan a su hospedador, y los semiletales, aquellos que no lo matan, pero perjudican su salud. Parece absurdo que la selección natural, tan pendiente de las adaptaciones ventajosas, mantuviera genes nocivos. Una especie que autosuicida a sus ejemplares poco durará en la lucha por la vida. ¿Qué sentido tienen estos genes? El premio Nobel británico Peter Medawar afirmaba que sirven para que cuando un individuo ya se ha reproducido y por tanto ha asegurado la pervivencia de su gen, sea eliminado. Un viejo que ya ha conseguido pasar su gen a la siguiente generación solo puede perjudicar a sus descendientes, ya que supone una competencia por unos recursos bien escasos. Morimos para no perjudicar a los que nos preceden. ¿Cómo contrarrestar esto? Nos quedan dos opciones. La primera es retrasar el momento de la reproducción. Si los genes letales se activan siempre después de procrear, y si procreas más tarde, más tardarán en activarse. Y la segunda consiste en engañarlos. Los genes se ponen en funcionamiento debido a señales químicas que nuestro organismo les manda. Si supiéramos cuáles son, podríamos neutralizarlos para que no se enciendan. Estaríamos engañando a nuestro cuerpo, haciéndole creer que es más joven de lo que realmente es. Las pruebas están. Pero el misterio sigue. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting, walking down the boulevard, their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the working hard to get my fill. Everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting, up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Y vamos llegando a los últimos pasos de un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. Le mandamos un beso muy grande para Adrina, para nuestra querida Mariana también, para Evangelina, para Berenice, para Vilma, para Susi, toda la familia Rodríguez. Hold on to that feeling. Streetlights. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Para el amigo Tito mateando efemérides, Don't stop para el amigo Héctor, para toda la gente que semana a semana está ahí del otro lado. Y para todos ustedes les regalamos los últimos mensajes. Aquel que tiene fe encuentra el éxito en donde muchos fracasan. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos. Les dejo el mensaje final. El verdadero secreto de la vida está en saber sacarle lo positivo a lo negativo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. La segunda película argentina más vista del año. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro. La película. Hoy presentamos Un lugar en el bosque. Esta historia